Ponga atención porque esta información es necesario que usted la conozca. Ya son 11 casos de viruela del mono en nuestro país. Estamos con el señor Rubén Montero, responsable nacional del programa de enfermedades emergentes del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, señor Montero? Muy buenas noches. Recién nomás, pasada las 8:30 de esta noche, hemos conocido de ese último caso. Con ello ya son 11 casos, todos en Santa Cruz, ¿verdad? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí. Efectivamente, hace unos minutos atrás, el director general de epidemiología del Ministerio de Salud dio a conocer el paciente 11, ¿no?, de la ciudad de Santa Cruz, también de sexo masculino, de 42 años. Ahora, estaríamos hablando de ¿es un contagio nativo también este? Sí, es un contagio local, ¿no? Local de la ciudad de Santa Cruz, que no tiene ningún vínculo con ninguno de los pacientes, los otros 10 pacientes. Muy bien, esto es importante, porque esto significaría de que estaríamos todavía ante un caso de conocer más adelante otros posibles casos. Efectivamente, cuando nosotros captamos al paciente se le hace, ¿no?, el seguimiento a los posibles contactos. El paciente nos da los posibles contactos que tuvo en los días anteriores y nosotros, se hace, ¿no?, el seguimiento de estos pacientes. Pero decir que ya están en la ciudad de Santa Cruz en un contagio local, ¿no? Porque, los pacientes que se están reportando no tienen ningún vínculo, entonces quiere decir de que el virus está circulando, ¿no?, en la ciudad de Santa Cruz. Bien, de lo que va de este 1 de agosto que se ha conocido el primer caso a hoy, 11 de agosto, son 11 casos. De estos 11 casos estaríamos hablando de 3 ciudadanos extranjeros. Sí, de los primeros casos importados fue un extranjero, ciudadano brasilero. Después, en la otra semana, donde se detectaron los 3 casos, había un venezolano también que vive en nuestro país, pero que él no salió ni ingresó al país, ¿no? Y en los reportes de hoy tenemos también un ciudadano extranjero chileno, ¿no?, también, que vive en la ciudad de Santa Cruz y que no tiene antecedentes de haber salido del país ni haber estado en contacto con otro extranjero, ¿no? Bien, ahora, de estos ciudadanos, esto para confirmar, ¿varones, mujeres o todos varones? Hasta ahora no nos han reportado ningún paciente de sexo femenino, todos son varones. Todos son varones. ¿De entre qué edades aproximadamente, por favor? Ya, tenemos de paciente de 22 años, es el que tiene la edad, el paciente chileno es de 22 años. Menor edad. Y tenemos uno de 42 años, que es el otro. Entonces está entre esa edad, desde 22 hasta 42 años. ¿Ellos estarían en qué proceso de la enfermedad, por favor? La mayoría de los pacientes, como es una enfermedad que tiene un periodo sintomático, donde el paciente cursa con fiebre, algunos como un simple resfrío empiezan a presentar esas manifestaciones de un resfrío, tos, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, fiebre. La mayoría de estos pacientes han acudido ya en la etapa del exantema, que es la segunda etapa de la enfermedad, cuando los granitos, lesiones en la piel. Sí. Estamos viendo ya este tipo de lesiones son las que se manifiesta en esta segunda etapa de la viruela del mono. Ahora bien, hablando acerca del contagio, una vez más, por favor, sería bueno recomendarle a la población cómo debe cuidarse, porque se dijo, sí, es en un contagio, puede ser íntimo, ¿cuán íntimo? Por las gotículas de saliva. ¿Cómo es esto, por favor? Ya, tiene varias vías de transmisión, ¿no? Una de ellas es por contacto, todas son por contacto directo, ¿no? La mayoría es por contacto con las lesiones o los fluidos corporales, ya que estas lesiones tienen una etapa de pústula cuando empiezan a botar el líquido, ¿no? Entonces el contacto con ese líquido es el que es infeccioso, ¿no? También tenemos el contacto por contacto sexual o contacto íntimo con una persona. Sabemos que va a haber contacto íntimo y contacto con los fluidos corporales. Entonces también es otra vía de transmisión, ¿no? También tenemos la vía respiratoria, ¿no?, ya que hay pacientes que manifiestan lesiones a nivel del paladar o a nivel de la boca. Entonces, al toser o hablar cerca de una persona sana, entonces elimina los virus, ¿no?, y también puede contagiarse por esa vía. También hay otra vía indirecta, ¿no?, que es los pacientes que están enfermos y tocan objetos y los contaminan. Entonces viene un paciente sano, toca ese objeto, se lleva las manos a la cara, la boca, la nariz, y entonces también esa es otra puerta de entrada. También se habla de un contacto, de un contagio de madre a niño a través de la placenta, ¿no? Y a través de la leche.
También se han hecho estudios de que se puede eliminar el virus también por la leche y por la plasma. Muy bien. Ahora, la pregunta de rigor, porque esto es lo que todo el mundo quiere saber. Si uno tuviera esta sospecha de haber contraído la viruela del mono, ¿dónde debe acudir? Bueno, eso informarle a la población, ¿no? Sabemos que ahora estamos en la pandemia de COVID, la COVID no ha terminado, ¿no? Entonces, los mismos síntomas que podemos confundirnos al principio, porque los mismos síntomas que empiezan con la COVID, como fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, manifestaciones de gripe, pueden ser las mismas manifestaciones que estén cursando un paciente con la viruela, ¿no? Como le dije, los 11 casos han llegado ya en el proceso de la pústula, de la costra, en el último proceso que cruzan las lesiones en la piel. Entonces, bueno, tenemos que decirle a la población de que ante cualquier síntoma, no solamente cuando ya estén con las lesiones, acudan a su centro de salud, ni bien empiecen con fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, con tos, pueden acudir a los centros de salud. Ya todos los centros de salud están capacitados y ya tienen conocimiento de esta enfermedad, ¿no? Y ya están preparados para recibir a estos tipos de pacientes que pudieran seguir apareciendo en nuestro país. Señor Montero, la YAPA, ¿qué tipo de prueba uno puede hacerse para saber si tiene o no este tipo de enfermedad, esta viruela? Bueno, el único examen de laboratorio que es confirmatorio de esta enfermedad es la PCR en tiempo real, ¿no? O sea, pero lo hacemos de las lesiones, ya sea de la pústula o de la costra, ¿no? Entonces se toma un hisopado con un hisopo, un pedacito de la costra o el líquido que tienen estas pústulas, ¿no? Y se lo hace por PCR, ¿no? Entonces, solamente ese es el examen de laboratorio confirmatorio para esta enfermedad. No existen pruebas rápidas en este momento. No existe otro diagnóstico más que este. Muy bien, lo que usted me dice, entonces en una segunda etapa sí uno puede hacerse la PCR ya en las lesiones que a uno se le presenta en la piel. Eso ha quedado ya más claro. Señor Montero, muchísimas gracias por habernos aclarado estas dudas que teníamos sobre dónde asistir, qué tipo de prueba hacerse con relación a estos casos. Que le vaya muy bien, buenas noches. Bueno, de todas maneras, bueno, decirle a la población que esté tranquilo, que estén tranquilas, que no se desesperen. Lo principal en esta enfermedad, igual que en la COVID, son las medidas de bioseguridad. Tenemos que seguir utilizando el barbijo en todo momento, tenemos que mantener el distanciamiento social y el lavado de manos, muy importantes para evitar esta enfermedad. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.